Muy bien, continuamos entonces con el paso 4. Para el paso 4, lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer la tabla 3, como estaba. Sencillamente nos traemos las celdas de la siguiente manera. Más, me voy al año 2019-20 nuevamente, empezando por la celda B4. Y lo que voy a hacer es arrastrar. Aquí hay unos renglones que no necesito. Y lo mismo para aplicaciones. Celda E4. Arrastro o sencillamente le digo copiar, pegar, control V, control C, control V. Ahí está. Esta tabla es la misma tabla 3 que estaba allá atrás. Por favor, aquí es importante traerse todas las celdas. No es copiar y pegar esas celdas acá. Es traerse las celdas como acabo de indicar. Porque si esto no queda formulado, cualquier cambio que hagan en la tabla 3 no se va a ver reflejado acá. Y esto es un modelito financiero que tenemos que manejar bien. Todo debe estar conectado, ¿vale? Muy bien. Entonces, este paso 4 tiene 3 componentes y uno de ellos es el paso 4.1, en donde la pregunta grande que nos vamos a responder es si la empresa pagó dividendos o no y si los pagó, ¿cuánto fue esto? Es decir, nos estamos refiriendo al cálculo de dividendos entre los años 2019 y 2020. Si ustedes se dan cuenta, en esta tabla no hay un renglón que se llame dividendos, o sea que no sabemos a ciencia cierta si la empresa los pagó o no. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a identificar las cuentas en patrimonio, nos vamos a ir al paso 1.2, las cuentas en patrimonio que tienen que ver con lo que la empresa ha generado hasta cada uno de estos años, ha generado por sí misma. Cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a las utilidades, las reservas, el resultado del ejercicio, incluso si hubiera pérdidas, es decir, todo lo que la empresa generó por sí misma hasta cada uno de estos años. Fíjense que aquí en patrimonio hay una cuenta que se llama capital pagado que se relaciona con lo que los socios han aportado a la empresa a través del tiempo. Esta cuenta nunca la podemos usar para calcular los dividendos porque estaríamos utilizando el dinero que los socios han aportado para pagarle a ellos mismos los dividendos. Eso no tendría sentido. Entonces, usualmente las cuentas que vamos a utilizar para calcular los dividendos son estas que están acá. Reservas, utilidades acumuladas, resultado del ejercicio. Todo lo que tenga que ver con utilidades, pérdidas, reservas, utilidades retenidas, todo eso. Porque cada empresa de repente puede tener otros tipos de cuentas o las cuentas más abiertas o menos abiertas. Entonces, en este caso, vamos a utilizar estas 3 cuentas. Me las voy a traer para acá. Más, nuevamente todo formulado. Reservas, arrastro, porque las cuentas están adyacentes en el estado de situación financiera. Y me voy a traer los saldos. Aquí los estoy poniendo en las celdas estas verdes porque fíjense que en el balance, en el estado de situación financiera, estas celdas están en verdes porque corresponden a utilidades, a reservas, lo que la empresa ha generado. Entonces, voy a arrastrar y esto lo que me quiere decir es que el total de utilidades que la empresa generó hasta el año 2019 fue de 3.434 millones de pesos. Eso incluye lo que había reservado hasta ese año, lo que había retenido acumulado y lo que generó ese año. Esta es una gran alcancía, por ponerle un nombre, de utilidades que me dice la empresa que ha hecho a través del tiempo. ¿Vale? Entonces, hacemos lo mismo para el año 2020. Nos traemos los 3 valores, arrastramos y fíjense que esto nos da 2.571 millones. O sea, el gran tanque o alcancía de utilidades que la empresa ha generado a través del tiempo disminuyó del año 19 al 20. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter en el corazón de estas 2 puntas o extremos, 3.434 y 2.571, para entender qué fue lo que ayudó, qué fue lo que sumó.
y qué fue lo que no ayudó o restó. ¿Cuál fue la fuente y cuál fue la aplicación que me ayuda a entender cómo llegué de tener 3.434 millones en utilidades, repito, generadas hasta el año 2019, no es solamente la de ese año, a 2.571 hasta el 2020? Entonces, lo único que haría que esta gran alcancía de utilidades aumentara es que la empresa haya generado utilidades del año 2019 al 2020, y esa es la utilidad del 2020, ¿cierto? Entonces me voy a ubicar en la celda D33, voy a decir más 75, que es la utilidad o resultado del ejercicio del año 2020. Fíjense que en ese caso, si yo sumara 3.434 más 75, que es una fuente o entrada, el tanque ha debido cerrar en 3.509 millones, pero no es así. El tanque cerró más bajito, en 2.571. Entonces, lo único que haría que el tanque cerrara más bajito es que ese dinero no se reinvirtiera, que esas utilidades no se reinvirtieran y que se fueran de casa, por así decirlo, para el bolsillo de los socios, es decir, para pagarles dividendos. Y esta es la incógnita, lo que resta. Los dividendos del año 2020, porque me estoy moviendo del 19 al 20. Y esta es una aplicación por el color fucsia que hay acá. Entonces lo que hago es sencillamente despejar y decir, bueno, si vamos a escribirlo acá. Si 3.434 más 75 menos los dividendos es igual a 2.571, lo que tengo que hacer es despejar los dividendos, que es lo que voy a hacer ahora en Excel, y digo más 3.434 más 75 menos 2.571. Repito, estoy despejando los dividendos pagados en el año 2020. Fíjense que la empresa pagó dividendos por 938 millones de pesos, porque por eso es que el tanque cerró más bajito. Es decir, vamos a verificar, más si yo traía 3.434, le sumo 75 y le resto 938, por eso es que cierro en 2.571 millones de pesos. Entonces, estos 75 que están en verde neón, el verde neón, recuerden que acá es fuente, entrada, esto es una fuente, es el resultado del ejercicio del año 2020, porque me estoy moviendo del 19 al 20. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es verificar que la diferencia de los extremos o las puntas es igual a la diferencia de los medios. La diferencia de los extremos son los totales de las utilidades, son los grandes totales o puntas. Entonces digo, más 2.571 menos 3.434. Fíjense que disminuyó en 863 millones. Como estas son cuentas del patrimonio, cuando las cuentas del patrimonio disminuyen, son una aplicación. Le vamos a poner el apellido A, aplicación. Y los medios, sencillamente lo que hago es la diferencia entre el verde y el fucsia. Digo, más la entrada, que es 75, menos la salida, que es 938. Claramente, la salida, el fucsia es mayor que el verde, fue más lo que salió, lo que pagué en dividendos, que lo que yo generé de resultado del ejercicio. Por ende, la diferencia de los medios tiene también apellido A de aplicación. Fíjense que lo hicimos bien. Es decir, lo que estoy haciendo aritméticamente es llegando al mismo número, 863, pero en lugar de restar las puntas, que es lo que hago en los extremos, lo que hago es calcular la diferencia en los medios y llego al mismo valor. ¿Y por qué hacemos todo esto? Básicamente, estamos haciendo esto porque lo que nos interesa es mejorar esta tabla que está acá. Recuerden que en esta tabla no hay una cuenta que se llame dividendos pagados. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? En esta tabla identifico la o las cuentas que utilicé acá para calcular los extremos, los tanques de utilidades o las puntas, ¿sí? Y esas cuentas las voy a borrar, las que estén en esta tabla. Fíjense ustedes que reservas no cambió, utilidades acumuladas no cambió, aunque están en el tanque,
y por eso no están en la tabla, porque no tuvieron cambio. La única cuenta que cambió fue el resultado del ejercicio, que pasó de 9.38 a 75. Si yo calculo la diferencia entre 75 y 9.38, son los mismos 863 de disminución que tengo acá en las puntas o extremos, y son los mismos 863 que están acá. Pero a mí ya no me sirven más las cuentas que están en las puntas, me sirven son los medios. Yo tengo que reemplazar los extremos por medios. Entonces borro esta cuenta. Cuando uno depura, borra las cuentas de las puntas. Fíjense que la tabla se descuadra, porque ese 863 que acabo de borrar aquí, este 863, es el mismo 863, repito, que está acá. Pero yo lo voy a incluir en la tabla como una fuente y una aplicación, que al final del día, mírenlo acá, si yo resto nuevamente 75 menos 938, es el mismo 863 en números que acabo de quitar, pero en dos cuentas distintas ahora mismo. Entonces me voy a traer una fuente que se llama más resultado del ejercicio por valor de, abramos esto un poquito más, del 2020 por valor de 75, y dividendos, que es una aplicación, por valor de 938. 938. Bien. Y ya tenemos unos nuevos totales. Nuevamente, 938, si lo resto de 75, me va a dar el mismo 863 que tenía acá hasta la tabla 3. Aritméticamente es un juego, sencillamente reemplazar extremos por medios, pero financieramente, fíjense cómo luce esta tabla, ya está mejor, porque ahora yo sí puedo saber si se pagaron dividendos o no. Hasta la tabla 3, lo único que yo podía decir es que el resultado del ejercicio disminuyó en 863 millones, o sea que la empresa ganó 863 millones de pesos menos en el año 2020 frente al 19, pero en la tabla 4 digo, un minuto, en el año 2020 la empresa generó utilidades de 75 millones y en el año 2020 pagó dividendos por 938 millones de pesos. Tengo más información acá con una tabla mejorada. Por eso fue que resolvimos el paso 4.1. Al final del día me tiene que seguir cuadrando total fuentes y total aplicaciones. Quizás los totales cambian respecto a la tabla 3. Fíjense que aquí cambiaron. A veces no cambia. Pero lo que sí tenemos es la información explícita de qué fue lo que pasó con esos, digamos, con esos dividendos. Bien. Recuerda, si tú resuelves esta tabla, pero no reemplazas aquí en tu paso 4, en tu tabla 4, no has terminado el paso 4.1 y no has depurado realmente. Entonces siempre verifica que has reemplazado lo que tienes que reemplazar y que entre a tu tabla 4 este verde, neón y este fucsia. Y con ello se concluye el paso 4.1. Para el siguiente año se hace algo similar. Ya tenemos las reservas: 210, 2.361 y 852. Ya tenemos el total. Sumo el resultado del ejercicio del año 21. Resto los dividendos, que los voy a despejar de la misma forma de lo que hicimos ahorita. Aquí no se pagaron dividendos. Este es mi resultado del ejercicio del año 2021. Estos son los dividendos pagados en el 2021. Esta es mi fuente, esta es mi aplicación. Diferencia de extremos, 3.423 menos 2.571. Aumenta, y como es una cuenta de patrimonio, es fuente cuando aumenta. Diferencia de medios, resto la fuente, le resto la aplicación, 852. La fuente es mayor que la aplicación, queda como fuente. Y en mi tabla, sencillamente voy a borrar las cuentas que correspondan y demás. En el próximo video vamos a continuar con esta parte del paso 4 y vamos a resolver el paso 4.1.